26 grados 1 la temperatura. Esta es una edición especial de La Cornisa. Hay una información de último momento, ciertamente inquietante, vinculadas con los acontecimientos de Bariloche, donde un grupo de albatros en un enfrentamiento mató a un supuesto activista mapuche, supuestamente integrante del RAM, Rafael Nahuel. Y la información de último momento, enseguida la completará Hugo Machiavelli, dice que en este momento 11 de los 20 activistas se estarían entregando ante el juez con una especie de mediación del obispo de Bariloche y probablemente el gobernador de Río Negro, quien también estaría ahí. Inmediatamente nos vamos a referir, porque por eso hacemos esta edición especial de La Cornisa, sobre la búsqueda del Ara San Juan, del submarino. También hay información de último momento en ese sentido. Yo antes que nada quiero rendir desde este programa un pequeño homenaje a esos héroes, muchos sospechan que están muertos, que si murieron, murieron en su ley, haciendo lo que amaban. No van a encontrar en este programa ni golpes bajos, ni hipótesis delirantes. Sí van a encontrar mucha información, mucho análisis y templanza para comprender. Está con nosotros nuestra compañera Mónica Gutiérrez, quien estuvo con los familiares en Mar del Plata, una cobertura conmovedora. Enseguida viene Daniel Santoro, con última información también. Está con nosotros Horacio Tobías, ex oficial submarinista, quizá una de las personas que más y mejor conoce el submarino y que más cosas tiene para decir fuera del ruido que hay alrededor de esto. Está con nosotros el almirante retirado Guillermo de la Mer. Pero yo quiero mostrarles como información de último momento esta imagen. Es la imagen de una de las activistas supuestamente de RAM, Micaela Coloán. Según un comunicado de la Fuerza, Micaela resultó herida en Villa Mascardi. Era voluntaria del ejército, integraba la Escuela Militar de Montaña, no realizaba servicios de armas. La mamá le dijo a la gente de las fuerzas de seguridad que hace unos días desertó del ejército y se sumó a las filas del RAM. Es muy delicado lo que está pasando, ¿eh? Yo, sin querer establecer ninguna sentencia, me animaría a hablar de violencia política. Todos los indicios dicen que dispararon contra los albatros, contra un par de albatros, entre 15 y 20 personas, armas de fuego. Y hay otro hecho muy inquietante que sucedió en la provincia de Buenos Aires en las últimas horas, en Rincón de Milver. Una persona estaba manipulando una bomba. La bomba explotó en sus manos y está gravemente herida. ¿Por qué una cosa con la otra? Porque las fuentes, altas fuentes del gobierno, lo hacen. Acércate, Hugo Machiavelli, por favor, así me vas contando algunas de las últimas informaciones que tenemos. Buenas noches. Hola, Luis, ¿cómo estás? ¿De dónde venís? Vengo de Comodoro Rivadavia. Estuve hasta el momento. ¿Qué está sucediendo ahora con el rescate y la búsqueda del submarino? Ahora están agrupada la parte de la Armada Norteamericana que no embarcó en el Suficient, recordemos, el barco que se modificó, el barco noruego. Un trabajo realmente muy intenso, coordinado por la Armada Argentina, pero con 300 personas, marines y técnicos que vinieron de ese país especialmente para poder montar el submarino en ese barco noruego. Salió después de un montón de adversidades meteorológicas. Hoy salió y no tiene tiempo de regreso. Yo le pregunté a uno de los marines si sabían cuándo terminaba esa misión de rescate. Para ellos no hay fin por ahora. Tenemos imágenes exclusivas. Sí, imágenes exclusivas. ¿De? El barco por dentro.
El Sofi 100. El Sofi 100, Sí. el barquito, bueno, Es un barco de casi 100 metros, Luis, un barco pesquero que hubo que reformarlo, hubo que convocar ingenieros noruegos para que pudieran... esa es la nave que probablemente rescate a los tripulantes. Es la misión hasta ahora más moderna, reconocida por la Armada Argentina, más moderna, con la mejor tecnología y con el equipo más especializado del mundo. Muy bien. Y después te cuento que llegaron los rusos a Comodoro Rivadavia. Te cuento Bueno, algunos detalles sobre eso. Y algo más. Hay información minuto a minuto de lo que está pasando en Villa Mascardi, en Bariloche. Nos están avisando que están a punto de entregarse 11 de los entre 15 y 20 personas que habrían atacado a los albatros. Uno de los albatros respondió con ametralladora MP5. Están seguros de que se trató de una respuesta a armas de fuego, y ahora les voy a explicar por qué, pero va a haber información de último momento enseguida. No se vayan de ahí. Edición especial de La Cornisa, 2006. 2016, 26.1 la temperatura. Esta es una edición especial de La Cornisa. Hay información de último momento vinculada con un activista mapuche muerto en enfrentamiento con la prefectura. Vamos a compartir esta información seguramente con Mónica, con Daniel Santoro, que está por llegar. Vamos a hablar largo y tendido de Lara San Juan. Hay especialistas, analistas. Se acaba de sumar Fabián Calle, analista internacional. Pero antes que nada quiero anticiparte el comunicado del Ministerio de Seguridad que habla de lo que pasó en Bariloche, más allá de lo que está pasando ahora mismo, porque hay manifestaciones en el Bolsón. Está muy convulsionada toda la zona. Yo les voy a pedir que vayamos con las placas que preparamos para eso, ¿sí? Placa número 1. Un equipo de 4 efectivos de la agrupación Albatros de la prefectura, cumpliendo con la orden del juez federal Gustavo Villanueva, realizó rastrillajes en Villa Mascardi para identificar personas prófugas sobre los terrenos tomados por el RAM. Esto es una fuente del Ministerio de Seguridad, una fuente oficial. A unos 400 metros de la Ruta Nacional 40 detectaron más de 10 barricadas de madera y tierra que el día anterior no estaban. Lograron ver unas 15 o 20 personas. Te repito, entre esas 15 y 20 personas hay 11 que se estarían entregando, que salieron, que se escaparon y que se estarían entregando en este momento. El día anterior había habido un operativo, ya sabés que hay un muerto que se llama Rafael Nahuel. Continuamos con las placas para ordenar la información. Observaron estos albatros el desplazamiento de un grupo de entre 15 y 20 personas encapuchadas, con máscaras antigases de tipo militar y banderas con lanzas en sus puntas que tenían atados cuchillos. Repetimos, esto es lo que dice el Ministerio de Seguridad, que dicen los oficiales de Albatros. Los Albatros dieron la voz de Alto Prefectura, que no fue acatada. El grupo comenzó una agresión contra los Albatros con piedras, boleadoras y lanzas. Uno de los efectivos, cumpliendo con las normas legales, repelió el ataque con un arma con munición no letal de pintura. Inmediatamente se escucharon gritos por parte del grupo de encapuchados que decían: «Los vamos a matar, son pocos, son 4». Acto seguido, los efectivos escucharon fuertes estampidos en dirección a su posición y observaron a 2 o más personas portando armas de fuego. Repito, dice el Ministerio de Seguridad, que dicen los Albatros, portando armas de fuego que, por el sonido y el efecto de las efracciones, daban cuenta de ser de grueso calibre. Se dieron cuenta del calibre de las balas porque, entre otras cosas, arrancaron ramas gruesas de cuajo. A continuación, el grupo de personas comenzó a avanzar utilizando movimientos tácticos militares y adoptando una formación de emboscada envolvente sobre los 4 efectivos, lo que demostraba la preparación militarizada. Hay otra cosa que también la demostraba y que son escuchas legales, por supuesto, que pidió el juez para este operativo. Uno de los efectivos, al ver que la patrulla se encontraba superada en número
intentó comunicarse con la base para informar sobre la situación y solicitando apoyo y autorización para hacer uso de sus armas de fuego para salir del rodeo. Al no recibir respuesta de la base, cada uno de estos puntos es importantísimo porque va a ser motivo de una investigación aparte que ya inició el juez. Al no recibir respuesta de la base, usaron una granada de aturdimiento flashbang. Frente a la situación y frente a los disparos de arma de fuego por parte del grupo violento, inmediatamente comenzaron a replegarse hacia abajo, cubriéndose con disparos de fuegos intimidatorios, dicen los albatros, siempre en dirección hacia los árboles y no en dirección hacia los atacantes. Mientras la patrulla descendía, continúan, recibió el apoyo de otro efectivo que se encontraba ascendiendo luego de oír el pedido de ayuda. Finalmente el personal se reorganizó e inició el descenso. Finalmente se descendió hasta la ruta 40 finalizando el operativo. Posteriormente se tomó conocimiento sobre la existencia de personas heridas, una de ellas de gravedad. Es la persona que finalmente murió, Rafael Nahuel. A las 6 de la tarde aproximadamente descendieron 2 personas con una tercera que estaba herida. En ese momento se procedió a la detención de los mismos, identificado como Fausto Jones Huala, hermano de Jonas Huala, y Alejandro González. Bueno, Mónica, buenas noches, gracias por estar acá. Buenas noches. Es una situación muy compleja y de último momento. No hicimos esta edición especial para eso, pero tenemos que referirnos a eso. Bueno, lo primero que quiero decirte que de este tema se venía hablando bajo, digamos, bajo quiero decir sin que tuviera repercusión fuerte en los medios desde el comienzo de la semana. Yo la primera noticia que tuve que empezamos a averiguar que había unos terrenos que habían sido tomados en Villa Mascardi, dentro de un parque nacional. Yo en ese momento hice una consulta a Bariloche y me dijeron son entre 25 y 30 personas, pero en principio la gente del lugar los definía como mapuches, no como gente de la RAM. Son grupos que se han tomado estas tierras. Estas tierras en principio no estaban reivindicadas como tierras de los pueblos originarios. Son tierras que en principio están dentro de un parque nacional al lado de un hotel. El jueves hubo un desalojo en el lugar y aparentemente hay gente que quedó adentro. Y probablemente, por lo que estamos escuchando ahora, esta patrulla del grupo Albatros de la prefectura iba a hacer tareas de rastrillaje por orden judicial para ver si habían quedado gente ocupando los terrenos. Muy bien. Esta circunstancia aparece ahí. Ahora, esto es lo que dice el ministerio, esta es la información oficial. Hay que trabajar seguramente y esperar el cotejo de toda esta información. Ahora, en el Bolsón, un dato, Luis. Este episodio ocurrió casi simultáneamente con el velatorio de Santiago Maldonado y generó un fuerte impacto ahí, ¿no? La gente vinculó rápidamente de un lado y del otro este tema. Y después hay que decir de que, bueno, la información está prácticamente en curso, o sea claro que hay que estar... y la estamos analizando. En el Bolsón están cortando, creo que la ruta 40, hay unos entre 200 manifestantes. Y hubo incidentes en Bariloche, esto también hay que recordarlo. Obviamente. Te muestro de nuevo, antes de irme al corte, porque te prometo que la próxima hora y media vas a tener un programa muy especial que tiene que ver con el submarino y con lo que está pasando en Bariloche. Pero mostrame de nuevo las fotos de Micaela Coalan, es el apellido, ¿no? Coluán. Mostrame la foto, por favor. Esta es la, ya informa oficialmente el Ministerio de Seguridad, la desertora del Ejército. Recordamos que en el Ejército hay profesionales del Ejército y otros que forman parte de... son voluntarios, como si fuera algo parecido a lo que antes del caso Carrasco era la conscripción. Esta chica, hace unos días, le dijo a la madre que iba a desertar y desertó y estaba entre los que, según dice el Ministerio de Seguridad, estaban atacando a los albatros. Te mostramos la cara nuevamente porque aparentemente está herida, la están buscando y muy probablemente esté en el pelotón de, activistas presuntamente mapuches o presuntamente del RAM que en este momento se estarían entregando. No te vayas porque vamos a tener un programa muy especial dentro de la edición especial de La Cornisa. 2038 261, edición especial de La Cornisa y no nos movemos más. Bueno, antes que nada, nuestro pequeño pero sentido homenaje
a los 44 tripulantes del submarino Ara San Juan, una nave a la que todos buscamos hoy, como si formáramos parte de la fuerza. Y un fuerte abrazo contenedor a las familias de los submarinistas. Mónica estuvo ahí, nuestro compañero Carlitos Estrión está ahí en Mar del Plata, y ellos sintieron lo que les sucede. Pero me gustaría decirles, o me gustaría pedirles que nadie se confunda. Ya son héroes. Son personas que dedican y dedicaron sus vidas a defender la patria. Y si murieron, como sospechan muchos, lo hicieron en su buena ley, bajo el oficio que eligieron, en medio de una misión que se les encomendó y que aceptaron con orgullo. Y ahora sí, hablemos del tema. Hablemos de lo que está pasando ahora, con el submarino y en Bariloche también. Vos te preguntarás, ¿qué tienen en común la desaparición del Ara San Juan y el fallecimiento de Rafael Nahuel, de 27 años, dicen algunos, de 22, dicen otros? Ahí tenés la cara atrás. Integrante de una de las comunidades, digo aparentemente mapuches, que ocuparon el Parque Nacional de la Villa Mascardi. ¿Qué tienen en común? Además de la muerte, se trata de asuntos que todavía no se resolvieron y cuyos responsables pueden ser muy distintos. Hablando de la Argentina, depende del lado de la grieta que se coloque quien esté dispuesto a juzgar y a condenar. Yo te soy muy sincero, para mí sería muy fácil, así rapidito, de entrada, echarle la culpa, qué sé yo, al ministro de Defensa, Oscar Aguad, incluso al presidente, ya que lo que pasó, lo que sigue pasando, o lo que le pasó al submarino, que estaba en una misión militar secreta, sucedió ahora durante este gobierno. Podría hacerlo rápidamente. También me resultaría cómodo, y sé que muchos de ustedes me aplaudirían por eso, que yo culpara inmediatamente, antes de cualquier investigación seria, a la expresidenta Cristina Fernández y sus exministros de Defensa, por nombrarte dos, Agustín Rossi o Nilda Garré. Como decimos en la redacción o en la producción, podríamos hacer dulce de leche con el video de Cristina, que vieron muchos de ustedes, y las presuntas irregularidades, ya llegó Daniel Santoro hablando de eso, en las contrataciones presuntas, digo, del arreglo de media vida del submarino Ara San Juan. Pero la verdad es que ahora lo único que importa, lo principal, es encontrar al submarino. Nosotros estamos acá con gente muy importante, que sabe de lo que habla, con Horacio Tobías, con Fabián Calle, analista internacional, con el almirante Guillermo de la Mer. En un ratito más va a venir la vicepresidenta, Gabriela Michetti. ¿Ya llegó la vicepresidenta? Ya llegó. Ahora lo importante es concentrarse en esto y después pasar todas las facturas que haya que pasar, desde el primero hasta el último. También es obvia que la explosión del submarino en alta mar, yo no soy un especialista, una cosa, yo, de colega a colega, todos nuestros colegas, y con la mejor buena voluntad, muchachos, seamos prudentes, ¿en qué sentido? Aprendamos un poco, esta es una materia muy difícil, no revolviemos datos. Uno puede tender a plantear hipótesis. Seguramente si al submarino le pasó lo que le pasó, no habrá respondido un solo motivo. Yo digo quizá, porque no lo sé, como piensan muchos expertos a lo que escuché, haya sido la conjunción de varias razones. Desde algún tipo de error humano, del que no tengo pruebas, hasta la negligencia, tampoco tengo pruebas, de quienes daban las órdenes desde el Centro de Decisiones en Mar del Plata. Incluyendo, por supuesto, dentro de las hipótesis, las fallas en el mantenimiento y la reparación de las tan meneadas baterías. Ahora le vamos a mostrar un informe sobre eso. Pero la verdad es que yo no lo sé. Lo que es indudable, y esto sí es política, y yo lo quiero decir, es que el gobierno comunicó mal. Que el ministro de Defensa y el titular de la Armada se enteraron demasiado tarde. Yo sé que hay un protocolo. Es un protocolo para el siglo XVIII. 36 horas después, con un submarino que ya había denunciado y alertado sobre las averías.
y que la administración nacional de este gobierno, que acaba de ganar las elecciones, no se puso frente a los acontecimientos, sino que desde el punto de vista político está corriendo desde atrás. Para mi manera de ver, desde muy atrás. Lo que no podemos hacer, o por lo menos yo no lo voy a hacer a partir de ahora, es seguir jugando al distraído. Muchos argentinos durante años y años formaron parte de la mayoría silenciosa que ninguneó a las Fuerzas Armadas. A todas en su conjunto. Que no discriminó. Que confundió a los asesinos de la dictadura con otros hombres de armas serios, democráticos y profesionales, que empezaron a hacerse cargo a partir de 1983. Muchos de ellos dieron su vida por la patria. Y muchos argentinos le dimos la espalda a los héroes de Malvinas, quienes tuvieron que regresar, todavía hay videos eso, casi tapándose la cara, casi escondidos, porque los confundieron con Galtieri. Muchos, y yo creo que nosotros tenemos mucho que ver con eso, yo me incluyo también, muchos dejamos que hoy las Fuerzas Armadas argentinas sean una de las más débiles e inútiles del planeta, con miles y miles de integrantes cuyos salarios no alcanzan para cubrir la canasta familiar. Esto que te voy a decir ahora me lo dijeron en el Ministerio de Defensa. Si hoy hubiera una guerra contra Ecuador, hipotética, Argentina la perdería. Con todo respeto por Ecuador, pero te das cuenta de lo que te estoy diciendo. Contra Chile ni hablar. Solo para ofrecerte un ejemplo. Chile acaba de comprar una flota de 20 aviones de guerra que valen en su conjunto 100 millones de dólares. Nuestras Fuerzas Armadas, con el presupuesto del año que viene, apenas van a poder completar los salarios y mantener algunas unidades militares. Quizá lo que le pasó a Lara San Juan sirva para darnos cuenta de la tontería colectiva que estábamos sosteniendo casi todos, o por lo menos yo me incluyo. ¿Y qué tendrá que ver la muerte de Rafael Nahuel, el activista presunto mapuche, presunto RAM, que encuentra el nuevo gobierno, de nuevo, a mi entender, por un lado con mucha prudencia y por el otro lado detrás de los acontecimientos, esperando que el juez federal, Gustavo Villanueva, diga claramente que los oficiales del Grupo Albatros dispararon con ametralladoras MP5 en su propia defensa y en defensa de la gente, en defensa de la sociedad, contra un grupo de presuntos mapuches que salieron a matar con armas calibre 38 y 45 a esos efectivos. Por un lado, quizás sea bueno que primero se determinen las responsabilidades de los hombres de seguridad. Que la ministra Patricia Bullrich, más allá del comunicado que le mostramos, no salga esta vez a bancar fuertemente a la fuerza de seguridad. Aunque yo creo que están convencidos el presidente y ella de bancar a la fuerza de seguridad. Quizás antes deba haber un sumario administrativo o el propio juez debe investigar. Tenga que determinar que lo hicieron o que lo que hicieron está dentro de la ley. O que se trató, por decirlo de alguna manera, algunos pueden pensar, de un exceso de legítima defensa por el tipo de arma que utilizaban. No lo sé. Pero también aquí todos nosotros como sociedad nos tenemos que poner de pie y preguntarnos cómo funciona el mundo frente a este tipo de situaciones. Si es que sucedió como la cuentan los Albatros. Yo no estuve en Villa Mascardi, no puedo reconstruir los hechos. Por lo tanto, aventurar una hipótesis o sentenciar lo que pasó sería una irresponsabilidad. Pero hasta donde llega la información que estamos manejando todos a esta hora, hay muy pocos países en todo el mundo cuyo sistema de justicia y seguridad no justifiquen que un oficial de cualquier fuerza responda con balas frente a quien tiene armas de fuego en la mano. Yo sé que ahora van a empezar, Majul, ¿qué estás diciendo de la represión? Bueno, cualquier parte del mundo, un oficial que es atacado con arma de fuego, responde con arma de fuego. Y si es verdad lo que cuentan, estos oficiales estarían reivindicados tanto en Cuba como en los Estados Unidos, en Rusia, en Canadá, en Alemania, en Francia.
Este hecho me parece que va a servir para que pensemos bien todos, y en especial aquellos que con mucho apuro ya quieren transformar a los oficiales que dispararon en asesinos y a Rafael Nahuel en una víctima inocente. Por supuesto que yo tampoco puedo asegurar lo contrario, no estuve ahí. Pero para eso hace falta reconstruir los hechos, no lanzar más nafta al fuego. Hay algunos analistas que están muy preocupados porque se acaban de dar cuenta que el gobierno de Macri, con el tema del submarino y la muerte de un activista, supuestamente mapuche, en Bariloche, parece haber perdido el impulso a la iniciativa política. Yo estoy preocupado por otra cosa. A mí me preocupa más que estos hechos sirvan para generar conciencia en la sociedad. En vos que estás del otro lado y en todos nosotros. Yo te voy a presentar el primer informe que tiene que ver con el submarino y después vamos a abrir esta gran mesa que tenemos para analizar el tema. Mucha gente todavía tiene esperanza. Y nuestro deber es analizar los hechos a medida que vaya llegando la información, no anticiparnos de manera delirante o loca. Las baterías, la principal hipótesis. El informe. Se recibió una información que fue un evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear, consistente con una explosión. Pasaron 8 días de la última comunicación del submarino Ara San Juan con tierra firme hasta este parte informativo. Un evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear, consistente en una explosión, es lo único que sabemos respecto de la suerte del submarino y sus 44 tripulantes. Informando de un evento anómalo, singular, corto, violento, no nuclear, consistente con una explosión. La profundidad en el área de operaciones va desde los 200 a los 3.000 metros. El tamaño del área de operaciones aproximadamente son casi dos provincias de Tucumán. Al momento no hay indicios fehacientes que nos permitan extraer conclusiones y hasta no tener evidencia concreta continuaremos buscando. No se sabe aún a qué profundidad del océano se encuentra el submarino con sus 44 tripulantes. Las misiones estadounidenses y rusas se encuentran hoy abocadas a hallar el barco argentino. No se sabe aún cuál pudo haber sido la causa de la explosión. La hipótesis más firme al día de hoy es un desperfecto o cortocircuito en las baterías. Para navegar en superficie, el submarino utilizaba motores diésel. Para navegar en la profundidad del mar, las baterías son las que lo hacen deslizar. En el día de hoy, el diario La Nación publica en tapa una investigación del Ministerio de Defensa que alertó sobre irregularidades en la compra directa de las baterías del Ara San Juan y que coincide con una auditoría de la SIGEN que también cuestionó este procedimiento. Estos informes reservados podrían ayudar ahora a la justicia a determinar qué pasó con el Ara San Juan. La jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, ordenó al complejo Tandanor que preserve toda su documentación de la reparación de media vida del submarino. Existe otro antecedente preocupante. En 2010 el juez Ollarvide archivó una causa por irregularidades presuntamente cometidas durante la reparación de media vida del San Juan. Ahora, también quiero decirles que mientras tanto, hasta que no tengamos la información completa
No tenemos que aventurarnos a buscar culpables, a buscar responsables. Primero tenemos que tener certidumbre sobre lo que pasó. Los familiares de los 44 tripulantes esperan alguna noticia concreta. En Comodoro Rivadavia se trabaja a contrarreloj para que el operativo de búsqueda del submarino dé señales concretas de hallazgo de la nave. A 11 días del siniestro es el momento de obtener certezas. Bueno, los invito a discutir el tema, a dialogar y a tratar de entender qué es lo más importante. Horacio, gracias por venir. ¿Qué es eso? Bueno, antes la gráfica 3D, un relevamiento 3D de la plataforma continental argentina. El talud. Es el talud, ese abismo que cae a las máximas profundidades del planeta. Horacio, ¿fueron las baterías? Es una buena pregunta, todo indicaría que sí. Lamentablemente, ninguno de los que está acá presente estuvo en el submarino para poder decirlo. El tipo de falla, el tipo de imprevisto, el corto tiempo que han tenido de respuesta para no mandar ninguna señal de auxilio ni ninguna señal de supervivencia. Sumado a esto, este informe de esta explosión, o con todos esos títulos de hidroacústicos que tiene, en esa dirección, se conjuga una serie de datos que no podemos dar certeza de todos ellos, pero es un fuerte indicio de que se podría tratar del submarino San Juan, lo cual nos lleva a pensar en un escenario bastante complejo para la tripulación que se encontraba en ese momento. ¿Pueden aparecer con vida o es una locura pensar en eso? Hablemos de si fue una explosión de baterías, si esa falla que reportó el comandante antes de irse a inmersión, que indicó haberla subsanado. Al menos no conozco qué tarea hizo el personal técnico del submarino cuando dijo que estaba subsanada. Es decir, si me hubiera pasado a mí una falla del tanque de prueba de batería y eso implicaba alguna baja aislación en el cuarto de baterías, recordemos que eso sucedía mientras que en la superficie se agitaba un muy fuerte temporal. Navegar en submarino en esas condiciones, en superficie o a profundidad de periscopio, les puedo asegurar que es inhumano. Es estar dentro de una garrafa golpeándose permanentemente de un lado para otro. El personal está atado con cinturones de seguridad en sus sillas que están atornilladas al piso. Y todo vuela, los platos vuelan, los vasos vuelan, todo se cae. Y el personal que está descansando, porque alguien tiene que hacer la guardia siguiente, o sea que tiene que ir a descansar en esas condiciones, se tiene que atar con cinturón de seguridad a la cama, porque vuela también de la cama. Por lo tanto, para el submarino, en esas condiciones, la única manera de poder avanzar en su derrota sin romper el material y sin sacrificar su personal era irse a inmersión. ¿Qué digo con esto? No es que son unos negligentes que dijeron, pero ¿cómo se fueron a inmersión? Yo creo que se fueron a inmersión. Se fueron a inmersión porque yendo a 40 metros de profundidad, que sería lo lógico. ¿A cuánto, perdón? 40 metros de profundidad. En un plano de 40 metros de profundidad, que es lo lógico como una navegación en inmersión no profunda, como para calmar un poco este movimiento, poder abrir el tanque de baterías, que es un tanque estanco, que tiene tapas estancas, que tiene un sistema de ventilación especial para barrer el hidrógeno que se genera dentro de las baterías, de los tanques de baterías. Para poder hacer eso yo necesito que el barco esté quieto, porque sería muy difícil explicarle a ustedes lo que es bajar una persona al tanque de baterías cuando en puerto, nada más, amarrado al muelle. Uno baja, cuando abre la tapa del tanque de baterías, uno saca la tapa, que será aproximadamente unos 70 por 70, 60 por 60, la tapa, que está en un pasillo frente a la cocina. Cuando uno la saca y cierra con unas cintas, así como esas cintas que hay en los aeropuertos para que la gente pase, cierra para que nadie vaya y se caiga en el pozo. Entonces se comunica a todos que está la tapa del tanque de baterías, en este caso tanque de batería de prueba abierta, prohibido circular por el pasillo. Para repararla, como Para que un técnico pueda bajar a ver qué pasa. Porque, a ver,
Yo tengo señales, hidrógeno, esto, pero tengo que tomar aislación de baterías. Tengo un tablero, una computadora que me está dando datos, pero la tengo que corroborar y tengo que bajar un técnico. Está bien. Bajar un técnico en esas condiciones, si el barco se mueve, es imposible. Es imposible. Almirante Guillermo de la Mer, ¿usted tuvo un problema parecido o de características similares? Primero le pido que me lo cuente. Obviamente, Mónica y Daniel a disposición. Estamos aprendiendo con estamos todo. para Y escuchar. Fabián también. No, claro. Sobre todo nosotros estamos para escuchar en este momento. Sí. Ahora, ¿pudieron cometer errores ellos mismos? ¿Qué se imagina usted que pasó? Bueno, yo creo que el temporal severo que tuvieron tiene que ver en lo que pasó. Yo voy a contar algo muy personal que me ocurrió siendo comandante. Mi primer comando, yo tuve 3 comandos. Mi primer comando, comandante de la lancha rápida Indómita, ¿no es cierto?, en el sur, en el Lemer. Me sorprendió a las 3 de la mañana un tremendo temporal de golpe, no previsto, no estaba en los partes meteorológicos. ¿En qué nave? En la Indómita, lancha Indómita, 40 personas a bordo. Entonces, ahí salta la figura del comandante, porque yo lo llamé a mi segundo, le digo, asegura la estanqueidad del buque. Me dicen los maquinistas que ya está entrando agua. Metí proa tratando de calmar al barco, ¿no?, porque lo tenía totalmente descontrolado. La lancha es muy puntuda, se me metía abajo de la ola, ¿no es cierto? Una tremenda ola, 8 o 10 metros de altura en el Lemer. Y tuve que decidir, ¿qué hago? ¿Me voy a Bahía Crossley? Y me estampo contra las piedras. Entonces me voy a Bahía Buen Suceso, pero tengo un calvario de no sé cuántas horas para llegar. Y tuve que decidir eso. Está en la soledad del comando, solo, y con su segundo, que a lo sumo. Yo lo miré, nos encontramos en el puente con mi segundo y le digo, ¿usted juega al truco? Le digo, Luis, por la vista. ¿Sabe qué le hice? Le hice la seña con la vista y me entendió. Estamos jodidos. Pero yo no podía decírselo porque estaba toda mi gente alrededor. Y confiaban en el comandante. Ahora lo puedo decir. Ahora, perdón. Sí. Entonces, el comandante, yo tuve que, porque se me metía el agua por las tomas de aire. Tenía que encontrar el rumbo. Lo mismo que están diciendo que le pudo haber pasado a Lara San Juan, ¿no? Que se metió el Ola agua. de 8 metros había. Bueno, ¿Cómo, Fabián? En los 2 escenarios hubo olas de 8 metros. exactamente. Bueno, tuve que encontrar el rumbo, ¿no es cierto?, para capear el temporal, pero a la vez aproximarme hacia el lugar que quería ir, ¿no es cierto? Y por momentos la onda, los timones no me funcionaban, no me gobernaba el barco. ¿Cómo lo hacía? Con las máquinas, haciendo cupla con la máquina porque si se me atravesaba la onda, la lancha se me daba vuelta, me la ponía de sombrero. Bien, después de 10 horas donde estuvimos así lidiando con la lancha, que encontré el rumbo para poner, bueno, llegamos. Entonces le digo al segundo, quédate 10 minutos que yo me voy abajo, a la cámara, ¿no es cierto? Y me tiré y mandé una puteada, dice, bueno, pero salvamos la lancha. Tuve 10 minutos, me tomé un café y me volví al puente. Entonces, esa es la clase de disyuntiva que tiene un comandante. Pero tú, a ver, Fabián, Pero- ¿tuvo Mónica, ¿tuvo disyuntiva al comandante o no? Porque yo... A ver, hay como 2 comunicaciones, corregime Mónica, Daniel, ¿no? El comandante diciendo, tiene una avería en la batería, se reparó, tiene una avería en la batería, se reparó y de repente no hay más comunicación. ¿Qué pudo haber pasado, Fabián? A ver, primero, como dijo el almirante, hay una cuestión climática, ¿no? Si uno mira los videos de la semana pasada, son unidades de superficie diseñadas para superficie, las MECO nuestras, otros buques de otros países, y uno ve los videos y esos barcos la están pasando muy mal. 6 metros, olas de 6 metros nada más, no eran... Un TR 1700 es un magnífico buque para esconderse abajo del agua. Arriba, como dice el capitán, es una garrafa. Por lo tanto, el tema climático es uno. Evidentemente, el capitán no reporta como principal prioridad el tema climático porque el submarino lo soluciona metiéndose 40, 50 metros arriba. Evidentemente hubo una explosión que él avisa que hay un incidente. Hoy sabemos, por los registros que nos están llegando de Viena, que hoy van a llegar más, que hay un conjunto de detonaciones. Una detonación importante, después 2 menores y después, al parecer, lo que puede ser un impacto en tierra, ¿no?
Por lo tanto, digamos... ¿Impacto en tierra qué es? ¿El fondo del mar? Pegar en el mar, pegar en el fondo del mar. En el fondo del mar. Por lo tanto, lo que tenemos son los registros de esa comunicación. Acá el almirante, el capitán lo saben, el submarino en caso de emergencias extremas activa de última hay como recurso 6 balizas. alternativas, ¿no? La baliza. Sí, Acá lo primero que a los que estamos en el ambiente de defensa nos generó serias angustias es que no se habían activado esos mecanismos casi automáticos, digamos, ¿no? Que vienen a ser como las cajas negras de los aviones para usar un... Ahora, yo después le voy a preguntar a Daniel Santoro si pudo haber tenido que ver la falta de mantenimiento y esa causa que se cerró misteriosamente y que publicaste hoy con tu firma en Clarín. Pero vos, Mónica, querías plantear algo o preguntar algo, ¿no? No, yo estoy muy receptiva a escuchar. Creo que en este momento el manejo de la información es muy difícil, es muy complicado, sobre todo los que estamos en medios audiovisuales, de ir manejando la información, de hacerlo con prudencia, de no retasear información, pero no generar conjeturas sobre la base de la fantasía o de la nada. Creo que todavía hay que tener mucho respeto por las familias y respetar sobre todo ese pequeño hilo de esperanza o de ilusión que a algunos les permite seguir adelante en esta situación. Entonces, todo ese combo de factores nos obliga a ser muy delicados. A ver, estamos hablando de algo que por el momento solo hay indicios. Esos indicios de los que recién dabas cuenta, que son esta información captada que nos fue transmitido desde Austria de un determinado evento a partir de elementos sonoros que han registrado la situación. El submarino no se sabe dónde está, no ha sido encontrado. O sea, todo lo que tenemos son indicios y a partir de ahí conjeturas y supuestos análisis. Ahora, acá después viene toda la investigación de lo anterior. La información que hoy conocimos a través de los periodistas de investigación, el caso de Daniel, tiene que ver con presentaciones que se hicieron ante la justicia mucho tiempo atrás, a las que se desestimó el caso de Ollarvide en relación a procedimientos que no se respetaron durante el trámite de contratación del arreglo de media vida y de las baterías. Ese es un tema de análisis. El otro tema de análisis pendiente, que lo tendrá que hacer la jueza en su momento, es qué pasó con las comunicaciones entre el responsable... Bueno, están grabadas, pero todavía no han tomado estado público. Bueno, en algunos casos sí, hay que ver si son reales, pero en algunos casos hay como mensajes No, pero una cifrados. cosa son los mensajes entre los buques que están buscando en el lugar, que sí llegaron por WhatsApp, una cantidad enorme de supuestas cosas que nadie puede validar en este momento, y otra cosa son las comunicaciones oficiales entre el submarino y la base Mar del Plata. A ver, Daniel, contá lo que publicaste hoy para que la gente entienda y no se quede... Primero que quiero hacer una aclaración. Si no se puede rescatar el submarino para saber cuáles fueron las causas realmente de este accidente, digamos... Hay que ir para atrás. Eso es, digamos, no, va a ser muy difícil de determinar. Ahora, acá hay una cosa administrativa que es un sumario que tiene el ministro Aguad, al cual está el director de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa, con almirantes, con una serie de almirantes que han empezado a recoger prueba de las grabaciones. Y después está esta causa que yo publiqué hoy, que es de una causa del año 2007, que el juez Ollarvide, un juez polémico, cerró, sin investigar. La cerró prácticamente sin investigar. ¿En qué consistía? Explícalo. Bueno, un suboficial que trabajaba en ese momento en lo que era el astillero Domecq García, después cambió de nombre porque se fusionaron, él denunció una serie de hechos irregulares que se habían ahí, aparte del San Juan, que se estaba haciendo el mantenimiento de media vida, así que lo cortaron por la mitad, le habían sacado el motor diésel, le habían sacado las baterías y demás. Estaba el San Luis, que fue un proyecto de submarino, dice que se estaban robando materiales del San Luis, que además habían alquilado parte de los astilleros para usos que no tenían que ver con... O sea, una serie de irregularidades y que no se respetaron los pasos de una licitación en tiempo y forma para cotejar los distintos presupuestos a la hora de la contratación. Claro, había toda una discusión ahí porque esto generalmente lo hace la fábrica que lo construyó, la Thyssen de Alemania. El otro submarino, el Santa Cruz se lo había mandado, si no me equivoco el nombre, a Brasil. Sí. Se lo había mandado a Brasil. Entonces acá el gobierno kirchnerista decidió hacerlo en la Argentina. Entonces está esa causa que mañana yo espero, Luis, que algún fiscal
le pide a Casanelo, que heredó el juzgado de Ollarvide, Que reabra reabra esa causa. Y ¿no? además, Después le vamos- perdón, Sí, creo sí, entender que también había sumarios hechos internos en la Armada en relación a estos temas. Por un lado, la causa judicial y por el otro lado, sumarios internos. Déjame que quiero ir, ya le doy, Tobías. Quiero ir, primero quiero pasar por Comodoro Rivadavia, que allí está Fabián Rubino, y después por Mar del Plata. ¿Qué pasa en Comodoro Rivadavia, Fabián? Buenas noches. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. El Soficien, este barco que lleva a bordo ese mini submarino para buscar el Ara San Juan, partió a las 2 de la tarde y se calcula que va a tardar un día en llegar a la zona del rastrillaje y de búsqueda. Pero aquí, a lo lejos, vas a observar una corbeta argentina ya oscureciendo en Comodoro Rivadavia. ¿Qué pasa con esa corbeta? Esa corbeta tiene que entrar al puerto para sacar un robot traído por los rusos que tiene la posibilidad de sumergirse hasta los 6.000 metros. Tiene una cámara y luz, por lo cual uno puede observar lo que pasa en lo más bajo del mar. Pero claro está, el clima ha sido la gran adversidad, Luis, que hemos tenido durante todos estos días. Parece mentira. Viento, viento y más viento, y esa corbeta no puede entrar al puerto y por lo tanto está retrasando y sigue retrasando, como todos estos días, la búsqueda. Una mala suerte total. Claro que sí, Fabián. Bueno, igual digamos que Comodoro es una zona de vientos todo el tiempo, quizás sean más fuertes de los que habitualmente suceden. Gracias, Fabián. Carlitos Estrione, ¿qué está pasando en Mar del Plata? Luis, aquí en la base naval de Mar del Plata, donde llegamos el primer día, el viernes, cuando se conoció esta noticia, y con nosotros empezaron a llegar gran cantidad de familiares. Después del viernes, cuando se conoce esta noticia que podría haber sido una explosión, comenzaron a irse, otros llegan nada más para el momento de la lectura del comunicado, porque primero vos sabés que le hacen la lectura a los familiares de la última información y después se da a conocer a la prensa y después se retiran nuevamente. Dentro de esta base ahora aproximadamente hay unas 40 personas nada más que están pernoctando, que les dieron la vivienda que habitualmente usan los oficiales de esta base, y los otros ya se fueron a su casa. Y muchos, Luis, ya dijeron que no van a volver. Yo escuchaba a Mónica recién hablar de la esperanza, y aquí también la esperanza se ha abierto durante toda la semana cuando escuchábamos las 7 llamadas, las bengalas, la balsa, el ruido que un avión de los Estados Unidos había escuchado, y después se cerraba nuevamente esta esperanza porque era todo desmentido. Así que muchos ya se han ido, como te digo, se fueron de aquí diciendo yo ya no vuelvo más, la información que me tenían que dar ya me la dieron. Claro. Y por último, la última información de aquí es que el Ara Patagonia, el buque de la Armada Argentina, llegó también a este puerto de Mar del Plata para reaprovisionarse y mañana nuevamente zarpar hacia la zona donde se está buscando a nuestro submarino Ara San Juan, porque este es un buque de asistencia. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias por la información y por el análisis. Dentro de un ratito vamos a escuchar a los familiares el dolor infinito de Jorge Vergallo, capitán de navío retirado, de Juan Tagliapietra, padre de Alejandro, tripulante del San Juan, porque hay que escucharlos, hay que respetarlos, escucharlos, contenerlos en la medida que se puede. Mónica estuvo con ellos. Sí, fue un momento. Estaban dos amigos de Jorge Vergallo, que es de una familia de marinos. Los Él tres tripuló el propio... son hijos de gente, uno es el papá de uno de ellos es submarinista, el otro es submarino de superficie, y Vergallo estuvo al frente del Ara San Juan. Estaban enteros. Vergallo está entero, dolorido obviamente. Sí, pero fíjate que hay una diferencia por lo que yo he leído. Yo no estuve con Vergallo padre, pero sí estuve con los dos amigos. Los dos amigos mantienen una mística muy fuerte y esperan a su amigo con el corazón. A mí me conmovieron mucho. Claro. Son dos personas de 42, 43 años, padre de familia y civiles. Claro que sí. Pero Vergallo padre ya considera que su hijo es un héroe que se ha inmolado por la patria. Bueno, Javier estuvo con él. Dentro de un ratito vamos a ver el informe, Javier. Sí, muy conmovedor, muy conmovedor. Y Hugo Machiavelli, atención, porque yo creo que por primera vez se va a ver el barco de bandera noruega, el barco de rescate por dentro. ¿Me esperás un segundito, Hugo, claro, por favor? Tobías, ¿se pueden correr, perdón, que estoy haciendo lío yo, ¿se pueden correr un segundito? Porque yo le quería preguntar a Tobías sobre lo que veníamos hablando antes. Y la gran pregunta, si cae por debajo del talud, a más de 1000 metros de profundidad, ¿puede no encontrarse más el submarino?
Hay que ver los vehículos de exploración que puedan traer, que puedan bajar hasta esa profundidad. Me muestra, Horacio, qué es eso. Sí, si quiere pararse, se para, no hay ningún problema. Sí, se no lo tengo puede seguir la problema. cámara. No, básicamente, en la plataforma, el submarino se perdió aproximadamente por esta zona. Todo depende si estamos una milla más acá o una milla más allá. Una milla más allá, hay esperanza, hay menos de 200 metros o 200 metros. Una milla más, hay 300, una más 400, 600, 1000, 2000, 6000. Y ni siquiera... Y corremos, es una ruleta, saber en qué parte de esta pendiente apoyó el submarino. Capitán, ayer escuchábamos recién a Fabián Rubino que él decía que el submarino ruso puede llegar a 3000 metros. Y con el almirante acá estábamos... ¿Cuánto puede, qué capacidad tiene? Porque obviamente por la presión ahí que es enorme. Pero es un elemento de rastreo, me parece. Sí, es sí, un pero elemento... déjame terminar. Porque el tema sería, una cosa es localizarlo, que eso es muy probable que se localice. Otra cosa es rescatarlo. O sea, porque ahí ya hay que bajar. Sí. Te aclaro algo, Daniel. Una cosa es localizarlo. Localizarlo depende de la profundidad. No todos los equipos de localización alcanzan hasta la profundidad que tú quieras. Porque con el caso del Scorpion de Estados Unidos, la Marina de Estados Unidos decidió dejarlo como un santuario, dejarlo con toda la tripulación y demás, porque fue imposible para Estados Unidos sacarlo a flote, ¿no? Ninguna duda. Y bueno, yo no quiero decir que este sea otro caso, no lo puedo decir, porque primero lo quiero encontrar. Dependiendo de la profundidad en que se encuentre, dónde se asentó en el fondo, dependiendo de la profundidad donde se asentó en el fondo, habrá o no posibilidades de, primero, rescatar la tripulación, que es lo más importante, viva o como esté. Y segundo, ver la posibilidad, si económicamente viable, rescatar el submarino como elemento. Desde ya el submarino no sirve más. Claro que sí. Hugo, súmate, por favor. Bueno, vos estuviste en Comodoro. Sí, toda la semana estuvimos siguiendo la crónica diaria de lo que fue este trabajo de la Armada Norteamericana, los marines, técnicos, todos los hombres, coordinados también por la Armada Argentina. Se los veía poco en realidad los argentinos, porque estaba todo ese puerto, que no es tan grande, el puerto Comodoro Rivadavia, copado, reitero, por marines de Estados Unidos. Reformaron este barco Sofi 100, pudimos entrar una noche y grabar algo de lo que era ese lugar. Te cuento los detalles y después la expectativa, porque hay mucha inversión y que ellos creen que pueden rescatarlo. ¿Y qué es lo que vamos a ver ahora? Justamente vamos a ver esa crónica y el barco Sofi 100 por dentro. Por primera vez, el barco en el cual se deposita toda la esperanza y que lleva el submarino hasta la zona donde se busca el Ara San Juan. Estamos en Comodoro Rivadavia, acá en la costa. Ustedes ven el Sofi 100, uno de los barcos que va a llegar y se va a sumar al rescate del Ara San Juan, y lo están acondicionando porque allí van a subir un submarino que tiene la capacidad de rescatar personas. Este es el submarino que es capaz de tripular o de llevar a unas 16 personas si se encuentra el Ara San Juan. Ahí ustedes ven cómo están cortando literalmente la popa del barco para poder subir y luego bajar el submarino. Un submarino de la Armada Norteamericana que está trabajando aquí con un equipo de marines. 300 personas están dedicadas a este trabajo. Estamos apoyando la Armada de Argentina y en este momento estamos modificando el Sofi 100 para hacer que el sistema de nosotros, el sistema de rescate, le llamamos el mini submarino, un módulo que puede rescatar hasta 16 personas a la misma vez, cuando pronto encontremos el Ara San Juan. Si pudieran encontrar al submarino, ¿ustedes en cuánto tiempo pueden rescatar a sus tripulantes? Claro, sí, depende de dónde esté localizado el lugar correcto del submarino, y lo más pronto posible que lleguemos al lugar, depende de la profundidad, podemos bajar en 20 a 30 minutos dependiendo de dónde esté localizado. ¿Cuánto tiempo más van a permanecer hasta encontrar al Ara San Juan, al submarino? Vamos a estar aquí hasta que el gobierno de Argentina diga que nuestros servicios no son necesitados. Ya pasaron las 10 de la noche y cortaron la popa del Sofi 100, el barco noruego. Están trabajando sin parar
y se van turnando durante todo el día. En cualquier momento se van a cumplir en un tiempo más las 24 horas de trabajo ininterrumpido aquí. En todo este equipo de gente está depositada la esperanza del rescate del ARA San Juan. Estamos a bordo del Sofi 100. Este es el barco noruego que están reformando la Armada norteamericana. Tiene creo que 100 metros o algo así de largo, pero es realmente muy grande. Acá se los ve trabajando a través de esta base amarilla, es donde van a depositar. Ahí va a ir montado el submarino, la cápsula. Esa parte es la que fue cortada. Acá está parte del equipamiento y todo el personal que trabaja de noche. En el piso de la cornisa de esta edición especial, la vicepresidenta Gabriela Michetti, obviamente le vamos a preguntar por el ARAS y también por lo que está pasando en Bariloche. Estamos recibiendo información desde Bariloche. Nos están diciendo que a los mapuches, o a los presuntos mapuches, el juez los dejó en el lugar, o sea que no los retiró ni los detuvo. Les dijo que podían tener 4 días de duelo. Parece que de alguna manera reconoció de nuevo como territorio sagrado ese lugar. Hay quienes están preocupados porque podrían desaparecer las condiciones de preservación del lugar. Estamos muy atentos a lo que está pasando en Villa Mascardi, muy cerquita de Bariloche. Hugo, termíname de contar que... parecía una operación que nunca se iba a concretar. Finalmente hoy se dio, hoy el Sofi 100 ya está en marcha. Un día y algo va a tardar en llegar al lugar y es la esperanza de rescatar con vida. Y ellos tienen esa expectativa a los tripulantes del submarino del ARA San Juan. Yo le quiero hacer una pregunta a Hugo. A ver, el dispositivo de este submarino más pequeño, que tardó tanto en embarcarse, que de hecho salió hoy con todas sus dificultades, es un elemento para rescate de personas vivas. No sirve para otro tipo de rescate, ni para remolcar el submarino ni nada. Solo operaría en el caso de que se identifique dónde está el lugar, se precise y por un mecanismo de acople poder sacar personas vivas de ahí. No es para ningún otro tipo de rescate. Acá el almirante contaba que puede llegar hasta 600 metros, pero los mini submarinos no tripulados pueden llegar más. ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué? El ruso 1000 metros. 1000 metros. Pero para identificar la existencia, para localizar, para geolocalizar el submarino, no para rescatar gente. Para verlo, tocarlo, para ver si es efectivamente el submarino. La misión norteamericana tiene como desafío rescatar vidas. Esto es lo que tiene. Y ahora llegó la misión rusa, la Armada Argentina está buscando un lugar para que puedan desempeñar sus tareas de localización. Un segundito, porque Tobías quería aclarar algo con respecto a la reparación del submarino. ¿Usted participó de la reparación? Sí, yo te quería decir, no respecto a la reparación del submarino San Juan, porque yo ya estaba retirado, pero yo comencé la carrera de teniente llevando el submarino San Luis para su final de su última navegación y quitarle todas las baterías. Después tuve la oportunidad de reparar y así reconstruir un submarino abandonado que era el submarino Salta, que lo reconstruimos con personal de la Armada solamente, casi con mínimo apoyo de los astilleros y recontratando personal del Domé García que ya estaba retirado hacía tiempo o tenía otras funciones en otras empresas. ¿Y cómo se vincularía con esto? Y esto se vincula que un poco lo que están diciendo sobre... La Armada Argentina tiene mucha experiencia sobre reparación de media vida de submarinos. Tiene un know-how muy fuerte hecho y por eso, aquí Daniel citó una ida a Brasil. No fuimos a Brasil a que nos reparen el submarino. Fuimos a reparar nuestro submarino Santa Cruz e instruir a la Armada de Brasil con nuestro conocimiento para que ellos puedan hacer sus submarinos. Muy bien. Es muy distinto. Ok. Almirante, ¿qué me decía? No, el tema de las baterías es importante de aclarar. El tipo de accidente o incidente que pudo haber tenido, teniendo baterías nuevas o recicladas, era exactamente lo mismo. Entonces, en este momento de tanta confusión, hay que separar claramente, que después se hagan las investigaciones de lo que pudo haber pasado, pero el comandante, y vuelvo a la figura del comandante, el Estado, yo fui 3 veces, el Estado me entrega a mí la responsabilidad de un medio
¿Qué es lo que quiere decir? Que ningún submarinista se sube a un submarino que pueda estar en malas condiciones. ¿Querés que te lo explique, Luis? Son kamikazes. Perdón, Luis, ¿querés que te lo explique? Yo los hice, los construí y los navegué. Y fui tripulación de prueba de esos submarinos. Con lo cual, loco no soy y tenía que irme hasta la máxima profundidad con un submarino recién reparado. Sí, pero perdón, la discusión es porque el informe de auditoría que cita hoy La Nación dice que se usaron, la carcasa se utilizó y que todo lo del resto se lo puso nuevo. Pero hay un dato, la empresa Ferrostal, esta empresa alemana, admitió haber pagado coimas en un intento que tuvo argentino de construir un barco en Chile. Así que, porque lo que dice este informe es que se buscó de darle, yo no sé qué... A un proveedor determinado. A un proveedor determinado. Yo no sé qué vínculo tiene eso con la reparación del submarino San Juan. En absoluto. Con la parte técnica estoy hablando. El informe porque si vamos a hablar de una avería, es porque la avería es una falla técnica. Yo no tengo idea de lo que no es una falla política ni administrativa. El informe de la auditoría, Espera, Moni, por favor, porque se me acabó el tiempo. se direccionó algunos trabajos de San Juan a esta empresa alemana Ferrostal y a otra empresa que no me acuerdo. Almirante, la última, quiero dar la... Insisto con el tema. El Estado a mí me entrega un medio, humanos y material para conducirlo. Yo como comandante salgo al mar y lo pruebo. Como un avión, como lo pruebo. Exactamente, lo pruebo. Y si lo siento bien, lo opero. Y este hombre estuvo todo un año operando este submarino y no tuvo ningún problema. Entonces, y tiene él la responsabilidad de decir, mire, esto no está andando bien, no sé por qué. Entonces yo esto no lo opero, porque tengo la responsabilidad, Almirante, no quiero matar a mi... Señor Almirante, bueno, pero todos los años los submarinos tienen que hacer una prueba de capacidad de baterías. Exactamente. Todos los años. Y queda documentada. Bueno, pero en el mes de marzo, del 2017, esta batería fue probada por el fabricante. Está bien. O reciclada. Pero todavía no sabemos exactamente qué pasó. Bueno, digamos, ¿Cómo podemos saber qué podía haber pasado con baterías nuevas o viejas si no sabemos lo que pasó? Por supuesto que son hipótesis. Fabián, pero te lo puedo decir yo que estuve adentro. Por favor, así nos ordenamos. Fabián. No, acá, como se reportó, uno de los reportes es el ingreso de agua. O sea, hubo una vía de agua que si afecta a las baterías, por más que las baterías sean llegadas de Alemania 48 horas antes, tienen un problema. Es una cuestión básica de cualquier fuerza de submarinos. Con respecto al tema de las reparaciones, el San Juan, si mal no recuerdo, está en Tandanor desde el 2008, no 2006-2007. La reparación de media vida fue larga, innecesariamente larga, 2008-2014. Y he visto algunos artículos en los diarios que hablan de cuestiones de 2006-2007. San Juan no estaba ahí. No. Bueno, ¿y qué quiere decir con eso? ¿Que pudo haber pasado? ¿Que entró agua? A ver, 3 planos. Creo que la prioridad hoy del Estado argentino tiene que ser la búsqueda del rescate que se está haciendo. Sí. Después algo que se va a encargar la justicia. Si se puede acceder al submarino, las cosas van a estar mucho más fáciles. Y el tercer pilar es repensar la defensa, si la cerramos o hacemos algo en serio. Sí, gracias. Quedan los elementos. Sí, perdón, Moni, pero tengo poco tiempo. Javier Hermoso, por favor. Hablamos con los familiares. Acá, en este programa, después de lo que pasó, no van a haber ni golpes bajos, van a haber gente esperanzada, sufriendo y hablando de lo que querían o lo que quieren a esta profesión. Hay que tener muy en cuenta que ellos estuvieron haciendo lo que quieren hacer. Javier. Sin dudas, es lo más triste de todo esto, hablar con los familiares de los submarinistas, con Jorge Vergallo, papá de Jorge Ignacio Vergallo. Jorge Vergallo lo comandó al submarino Alara San Juan durante 3 años y además fue el capitán de la fragata Sarmiento. Nos cuenta y habla sobre una catástrofe, lo que se ha vivido en el San Juan. Y también hablamos con Luis Taglia Pietra, papá de Alejandro. Veamos. ¿Qué cree que ha pasado, Jorge? Yo creo que hubo una catástrofe. Lo que digo yo, por favor, es mi opinión como padre y puede ser una de las tantas opiniones, no es definitiva ni mucho menos. Yo quiero decir catástrofe, o le llamo catástrofe cuando se produce, igual que en un avión, cuando se produce una falla, inmediatamente se produce otra y cuando uno está solucionando una aparece la otra. Y si el medio ambiente, como es el mar, no es, en especial nuestro mar, tan castigador, agrega un ingrediente de dificultad,
la maniobra se puede llegar justamente a dificultar mucho más. Una vez que a mí me lo dijeron y que después lo informaron oficialmente, yo dije, se terminó. Terminó. No queda más nada. No queda más nada por hacer, creo yo, excepto tener fe y creer en el milagro. Antes de zarpar, estamos acá, en nuestra base naval, donde pertenecemos los submarinistas. Hoy más erguidos y más orgullosos que nunca, vamos a representar a la Fuerza de Submarinos. En un submarino, cuando hay una emergencia grave, que uno no... Emergencia, no nada del otro mundo, que uno no tenga tiempo para ir normalmente a superficie, se sopla todo. Se soplan los tanques de lastre, ¿no? Y uno abre el aire y sale como una bollita a superficie. Lo que nunca me expliqué es por qué nadie lo hizo cuando todos están capacitados para hacerlo, aún en la oscuridad. Creo que la explosión ha sido lo suficientemente grande como para que no haya nadie, por X circunstancia, a lo mejor que lastimó una pierna y nada más, para que accione esas válvulas. Pero no tan grande como para que el submarino se rompa, porque si no habría muchas cosas flotando en el mar. Sí, sí. El San Juan tiene un sentimiento, o yo tengo un sentimiento muy particular por el San Juan, porque fue mi último comando, mi último año embarcado en submarino. Pero además tiene un significado mucho más importante porque es una unidad de la Armada Argentina que, igual que otros buques de la Armada Argentina, está en el fondo con sus tripulantes. Por eso es importante. No porque esté mi hijo, no porque sea un submarino. Porque es una unidad de la Armada Argentina que, cumpliendo actos del servicio, lo sigue cumpliendo desde el fondo del mar. Y atrás de nuestro también está nuestra verdadera familia. Sin ellas no podríamos haber llegado a donde hoy estamos. Y si Dios quiere, vamos a volver pronto a ir a inversión. Quiero que estén orgullosos. ¿Qué significa para un comandante del ARA San Juan que su hijo, su primogénito, haya seguido la misma carrera que siguió usted? Es un honor inigualable. Es un orgullo. Yo digo, a ver, ¿por qué ocurrió esto? Y entonces estamos hablando de la Armada y de los submarinos. Pero es lo mismo que si, no sé, tu papá es un gran periodista, vos sos periodista y tu viejo se va a sentir muy orgulloso. Bueno, yo estoy muy orgulloso. Solo lamento que el orgullo haya terminado como terminó. Pero como parece que terminó, porque la lucecita del milagro, no sé qué año la voy a pagar. ¿El submarinista es una profesión ser submarinista es una profesión de riesgo? Sí, es actividad riesgosa. Es considerada reglamentaria y legalmente riesgosa, tal cual lo es la actividad del buceo, la del paracaidismo, los que manipulan explosivos. ¿Y su procesión va por dentro? En este caso, hay un momento en donde, no sé, qué sé yo, tiene ganas de tirar todo al diablo y decir, lo salgo yo, siendo padre. No. La procesión me va un poco por dentro, pero siempre encuentro los momentos para llorar. Y llorar mucho hace bien. Y si alguien necesita llorar, tiene que llorar, porque debe ayudar hasta psicológicamente. No sé, lo estoy diciendo. Yo salgo acá al jardín, me pongo a llorar y lloro mucho. En lugar de patear una maceta, y
Lloro, no me cuestiono nada, no me cuestiono ni que si mi hijo hizo lo mismo que yo, si yo lo influencié. No me cuestiono nada, ni siquiera me cuestiono temas de presupuestos de las Fuerzas Armadas. No es el momento, no me cuestiono. Solo lloro porque mi hijo todavía no volvió a casa. Claro, ¿y cómo no va a llorar, no? Qué sentimiento de Todos pertenencia, lloraron, ¿no? Todos lloraron. Hay que tener en cuenta que lo nuestro es una profesión de riesgo. Hay muchas profesiones que son de riesgo. Y somos profesionales en lo nuestro. No es como uno escuchado ahí que lo atramos con alambre. No, señores. Somos profesionales del mar. Cuidamos a nuestra gente. Trabajamos con lo mejor que podemos hacer, con el presupuesto que el Estado nos asigna. Y el comandante tiene la responsabilidad de cuidar el material que el Estado le ha asignado. Y si tiene una duda de que su barco no anda, llega a puerto y dice, esto no anda. Después sí, hubo otras cuestiones metidas de corrupción, pero eso no influyó para este accidente, por favor. Mónica, bueno, muy agradecido. Qué momentos difíciles, ¿no? Con los familiares. Sí, la verdad es que uno tiene que hacer equilibrio entre el manejo de la información y los sentimientos. Los sentimientos de toda esa gente son lo más precioso a cuidar en este momento. Ojalá encuentren el submarino, porque eso va a aportar una enorme cantidad de información. Ojalá se produjera el milagro, pero nosotros no estamos para manejar el milagro, sino los datos de la realidad. Si no se encuentra el submarino, de todas maneras hay una gran cantidad de elementos para analizar esta causa que fue en su momento desestimada, los sumarios que había abierto y sobre todo todas las comunicaciones que han quedado grabadas en algún lugar y que, insisto, todavía no las conocemos. Están grabadas, están al acceso de la justicia, pero no las conocemos. Gracias por venir, Tobías, antes de despedirlo, no quiero dejar de repasar lo que me dijo, porque pasó por ahí y no. En marzo de este año revisaron las baterías. Por supuesto, todos los años el submarino se expone a un chequeo. ¿Y lo chequearon este año también? Todos los años hay un comité evaluador de submarinistas que hace, según la publicación de la Armada, una inspección de todos los sistemas de submarino punto por punto y los evalúa. En función de ese valor que obtiene, se suma al final, se saca un coeficiente, es el coeficiente de alistamiento de ese material de la Armada, dependiendo de su estado de conservación. ¿Y qué coeficiente tenía? Altísimo, acaba de terminar las reparaciones. Todos los sistemas funcionan. Por el otro lado, usted tiene lo mismo con la tripulación del buque, en función de la cantidad de daño de embarco que tiene, la cantidad de millas de inmersión. ¿Y esa tripulación tenía experiencia? También. Y todo eso hace que, aunque ustedes no lo quieran creer, todo eso entra en un cóctel, en una tabla que maneja la Armada, que le permite al comandante salir a decir su posición, cada 12 horas, cada 36, cada 24, lo que sea, porque tiene un buque bien alistado y con tripulación bien adiestrada. Todavía gracias. Si no, eso cambia. Todavía gracias por habernos enseñado tanto de esta materia que todavía no manejamos. Hay que discutir el presupuesto de las Fuerzas Armadas, ¿no? Yo creo que la memoria de estos 44 héroes nos obligan a dar el debate que decía Fabián, de reorganizar las Fuerzas Armadas y darnos cuenta a los argentinos. Yo, por ejemplo, sabía que teníamos un mar grande, pero ahora la profundidad, la inmensidad que significa esto y los pocos recursos que tenemos para custodiarlo. Fabián, ¿compartís? Totalmente. Acá hay una cuestión operativa, las baterías, todo, pero también es verdad que en los últimos 20 años las horas vuelo de nuestro piloto de combate se redujeron a un quinto, las horas de navegación a un cuarto. El poder político creo que tiene que dejar de ser políticamente correcto y darse cuenta que vive en un mundo muy distinto y la Argentina no es la del 83, ya pasó la década pasada donde el poder político necesitaba darle gestos a la izquierda para juntar votos. Estamos en una nueva etapa y si no tenemos que cerrar. Gracias, Fabián. Bueno, me voy a conversar ahora en el mano a mano con la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, seguramente debe tener algo que decir. Escuchemos y veamos la otra nota que hizo Javier Hermoso, breve, pero muy emotiva. Juan Tagliapietra, padre de Alejandro, tripulante del San Juan. Me llama el jefe, el capitán Rossi, de acá, que era el jefe directo de mi hijo. Me dice, mira, lamentablemente te tengo que confirmar lo del ruido. La implosión. Lo del ruido devenido, claro, porque lo primero era un ruido, implosión, y que estaba cerca del talud, entre 200 y 1000 metros de profundidad, que implicaba que
no había posibilidad de supervivencia. Entonces yo le digo, ¿pero qué? ¿Están todos muertos entonces? Me dice, sí. Por lo cual me desarmé en llanto, le corté el teléfono, me quedé llorando 10 minutos por lo menos y me vine a 180 por la ruta para pedir explicaciones, para hablar personalmente con estas personas y me explicaran qué pasó. Cuando me recibió acá el contraalmirante González, directamente me dio su más sincero pésame y que mi hijo fue un gran marino y que se ponía a disposición. ¿Cómo es Alejandro? Un divino, un apasionado, un deportista, un pibe sano, un valiente porque no le tenía miedo a nada. Yo quiero comprarme un velero para jubilarme y irme a recorrer el mundo en velero y él me había prometido enseñarme un montón de cosas del instrumental moderno y demás que él le había aprendido, me lo debe. Y me castigo por no haber compartido más con él, por no haberlo venido a visitar 20 veces más, por no haber hecho tantas cosas que dejé para mañana porque había tiempo, ¿viste? Nunca, ni en mis peores pesadillas, imaginé estar pasando por esto. Nunca. Nunca. Nadie tiene que sobrevivir a un hijo, nadie. 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 Ya estamos con la vicepresidenta, vamos a conversar de los temas de actualidad, obviamente esta semana, que tiene que ver con el submarino y con lo que está pasando en Bariloche. Si hay información de último momento, por favor, producción. Bueno, Gabriela, ¿cuál es la mirada del gobierno? Bueno, mirada y responsabilidad sobre lo que está pasando con el submarino. No decimos está pasando porque no tenemos confirmación. Lo que hoy nos ocupa, te diría 100%, es la búsqueda del submarino y de los tripulantes. O sea, hoy tenemos concentrada toda nuestra energía allí porque creemos que es lo que corresponde, que es lo que hay que hacer y además tenemos muchísima gente que nos está ayudando en eso, ¿no? Y que es también una enorme sensación de gratitud por los países que se han comprometido con la Argentina. No se sabe si hay, parece ser que es la única operación militar, marina, ¿no? que tiene semejante cantidad de países involucrados en una ayuda que es una ayuda humanitaria, ¿no? Y creemos que esto es muy importante. Incluso países que son contrarios entre sí o que tienen disputas, sin embargo, se han unido para poder hacer esto. Y tenemos que concentrarnos ahí, Luis, porque todo lo que hagamos alrededor, está bien que la gente pregunte y que haya, digamos, dudas y que se tenga que llegar luego a una investigación de por qué pasó lo que pasó y qué es lo que pasó. Pero no es el momento. Nosotros sentimos que hoy la responsabilidad que tenemos, como vos me preguntabas, es concentrarnos en la búsqueda. Tenemos que poner toda nuestra energía, toda nuestra capacidad, nuestras fuerzas en eso. Y de hecho es lo que estamos haciendo. ¿No hay que discutir el rol de las Fuerzas Armadas de verdad y del desmantelamiento que de alguna manera como sociedad permitimos? Bueno, yo como sociedad Yo creo que es cierto que después del 83 todos, digamos, es como que no supimos mucho qué hacer con el tema de las Fuerzas Armadas. Y ahí, digamos, nos tenemos que incluir como sociedad, como vos decís, ¿no? Porque no ha sido solo un tema de gobiernos, aunque en algunos gobiernos las cosas se iban un poco exageradas, ¿no? Se iban de manos, pero la verdad es que ninguno supo muy bien qué hacer con las Fuerzas Armadas y entonces siempre quedaron como al costado de las decisiones de presupuesto o de prioridades o de lo que fuera, ¿no? Entonces hay como una necesidad para mí muy importante de decir, bueno, si tenemos Fuerzas Armadas, que es lo que la Argentina tiene hoy, tengamos claro cuál es el rol y si tenemos claro cuál es el rol, démosles a ellos exactamente las herramientas y los instrumentos que necesitan para hacer esa tarea que le hemos encomendado. Porque si no, estamos jugando al como sí, y eso es terrible, porque obviamente nadie se hace cargo mucho de qué queremos con las Fuerzas Armadas. Me parece que eso hay que discutirlo a fondo
y que realmente necesitamos una definición política y además de la sociedad, ¿no? De todas las fuerzas que representan a la sociedad, para decir, bueno, esto es lo que las Fuerzas Armadas son, esto es lo que van a hacer, esta es su responsabilidad y estos son las herramientas y los recursos para eso. ¿Y qué hay que hacer con las Fuerzas Armadas hoy? Yo prefiero en este momento no... Tengo mi opinión, obviamente, y tengo una opinión, digamos, bastante trabajada, ¿no? en estos años sobre el tema de las Fuerzas Armadas porque ha sido un tema que a mí me ha preocupado. Pero bueno, pero prefiero en este momento no, porque yo soy la vicepresidenta de la Nación y cualquier opinión que yo tenga hoy es una opinión que puede tener peso en la sociedad y creo que todavía no la hemos discutido en el lugar donde tenemos que discutirla. Me toca estar, como ha dicho el presidente, como nos ha inculcado a todos estos días, concentración en la búsqueda del submarino, en la búsqueda de las personas que tripulaban el submarino y ahí, concentrarnos en eso, estar atentos a eso, nada más. Yo supongo que se reúnen con el presidente para saber qué posibilidades reales hay de rescatar al submarino y a los tripulantes, eventualmente con vida o sin vida. ¿Lo charlaron? ¿Cuál es la...? Estamos todo el tiempo, ¿no? En las reuniones que tenemos todos los días, es el tema principal y se habla de todo, obviamente, porque somos seres humanos y también nos gana el sentimiento y el deseo profundo de que puedan aparecer las 44 personas con vida y vuelvan a sus familias. Recién veíamos los tapes de los testimonios y uno no puede dejar de ponerse en el lugar, por lo menos a mí me pasa eso, y te genera una sensación de congoja, de angustia. Pensás vos qué te sucedería en ese momento y es terrible. Y además la entereza que tiene la gente, ¿no? Tienen una particularidad todos ellos, que es que son personas muy íntegras, muy enteras, muy sanas, ¿no? Entonces, saben bien, viste el papá de este muchacho que recién habló, que también pertenece a las fuerzas, Tagliapietra, el amor que tienen por su profesión, la vocación que tienen por su profesión. Y digo, todo eso nosotros no sé si como sociedad le hemos dado el valor que tenía, ¿no? Y que tiene. Entonces, bueno, por supuesto que se habla, pero nosotros tenemos que siempre como volver al eje y ver la información concreta, los datos concretos, las cosas que tenemos hasta ahora. Y hasta que no se encuentre el submarino, Luis, es cierto que la información es muy frágil todavía. Claro que ¿no? sí, yo también quiero ser muy responsable, pero más allá de la responsabilidad que tengo que tener como periodista, es evidente que hubo un problema de demora en la comunicación, que el ministro se enteró demasiado tarde, que el responsable de la Armada se enteró demasiado tarde. Yo sé que no es momento para discutir, pero yo supongo que esas cosas las van a tener que discutir, ¿no? Todo se discutirá, como te decía recién, nada se ocultará, porque esto es una de las condiciones que nuestro gobierno ha puesto dentro de del propio equipo y que le ha dicho a la sociedad que va a ser así y que de eso se trata el cambio fundamentalmente, de poner la verdad sobre la mesa y de que de una vez por todas entendamos, toda la sociedad, que no podemos seguir los argentinos haciendo opinión de la opinión. Que cada vez que tenemos una problemática, algo que definir, algo que pensar para el futuro, lo tenemos que hacer sobre la realidad. O sea, es verdad que la verdad absoluta no existe, o en todo caso, digamos, lo que creemos en una religión o lo que fuera, pensamos que ahí está la verdad, pero no lo imponemos al resto. O sea, todo el mundo tiene un pedazo de la verdad. La verdad absoluta no la vamos a encontrar, pero los hechos son los hechos y se pueden describir como son. Digamos. Obviamente, hay Entonces, un hecho que investigará. existe y que es el responsable de la base de Mar del Plata, el comandante de la base de Mar del Plata, acaba de presentar su retiro. Sí, yo creo que todas esas cosas son las que a mí me parece que hay que evaluar en el contexto de la información que nosotros tenemos que tener después de encontrar el submarino. Porque si las evaluamos ahora, empieza, me parece a mí, como una tensión y una tirantez que nos saca de eje y nos pone en un lugar que es muy doloroso para los familiares. Sí. Entonces, estando, digamos, con la tranquilidad y la serenidad de poder concentrarnos en lo que tenemos que hacer, estamos cerca de los familiares. Si nos vamos a discutir temas de responsabilidades políticas, hoy, en este momento, vamos a hacer lío, vamos a hacer algo que no está bien. De cualquier manera, Luis, con total tranquilidad lo digo acá y absoluta, digamos, certeza, todo lo que haya que investigar, se va a investigar. Acá este gobierno no tiene ninguna dificultad ni ninguna problemática en términos de verdad.
Digamos, cuando hay que poner la verdad sobre la mesa, de hechos, de situaciones, de datos, se pone, le convenga a uno, le convenga al otro o no le convenga a nadie. Me mandaron un mensaje a propósito de esto, de algo que se escribió hoy en la catedral. Lo quiero releer porque me lo acaban de mandar y no quiero... Escribieron en la catedral, en una de las paredes... No, pintada en la zona de Plaza de Mayo después de la manifestación de hoy por la muerte del mapuche en Bariloche. 44 menos y la sigla de anarquistas. Al irresponsable que escribió eso yo creo que no hay muchas palabras para agregar, ¿eh? Un irresponsable, una persona que... o un grupo de personas, no sé, que debe generar más zozobra y angustia. Pero a propósito de esto, ¿qué pasó en Mascardi? ¿Qué pasó en Bariloche? Es la primera, digamos, el primer dirigente de gobierno oficialista a quien yo consulto porque no ha hablado nadie excepto Elisa Carrió. No, tampoco Elisa Carrió ayer. Mira, Luis, lo que nosotros tenemos como información hasta ahora de lo que sucedió ayer es que un grupo de personas que forman parte de una organización muy violenta, yo no la llamaría personas que están ligadas con la comunidad mapuche, me parece que los mapuches ya nos han hablado muchas veces de que ellos no son violentos, no son agresivos, no plantean las cosas así a la sociedad, al contrario, son personas de muchísima paz, han convivido con nosotros toda la vida y nunca ha habido estos problemas. Es un grupo de personas muy violentas que están generando disturbios permanentes en el sur y situaciones de zozobra para la comunidad también. O sea, cortan rutas, se meten en los terrenos que no son de ellos, se tiran con alguien y están todo el tiempo con las armas y todos encapuchados, pero no encapuchados siquiera con un pañuelito, están encapuchados con máscaras antigás. Bueno, ¿Con máscaras antigás? Sí, esas personas habían generado una situación de violencia, creo que el jueves o viernes anterior. Y entonces, bueno, obviamente en la causa... Ay, perdón, estoy mal de garganta. No, ¿puede ser que bajemos el aire si es posible? Eso sí. sería bueno. Sí. En la causa que sigue esta problemática y estos disturbios y estas problemáticas, estos momentos de violencia que generan este grupo de personas que se denominan RAM. Resistencia Ancestral Mapuche. Exacto. Ellos tienen una causa y en esa causa, en el marco de esa causa, el juez dio a la fuerza de seguridad, a la prefectura en este caso, y a los albatros la orden de que los busquen y de que los tomen, digamos, ¿no? Los aprendan. Los detengan. Exactamente. Entonces, se produce una situación en la cual van 4 personas de la prefectura del grupo Albatros a un lugar, ahí en la zona del Mascardi, exactamente, y aparecen entre 15 y 20, no se sabe bien cuántas son, personas de este grupo con las armas que te quieras imaginar, o sea, desde el cuchillo, tenían lanzas, tenían armas de fuego, pero lo que te ocurra. Armas de fuego, de balas. De todos, de todo lo que te puedas imaginar. Hablaban de armas calibre de 22 en adelante, ¿no? Yo no lo sé a eso, bueno, no tomé ese dato, pero existe ese dato. Sí, es el dato que está dando el Ministerio de Seguridad. Exacto. Entonces, en esa situación, estas 4 personas obviamente tratan de disuadir al RAM para que se vaya, para que baje su ataque. No lo hacen, bueno, los albatros tiran todo el tiempo tiran a los árboles, al aire. Esa fue la información que dieron los albatros. Exacto, y parece ser que, bueno, ellos siguieron y eran, digamos, realmente atacantes, o sea, no era gente que estaba resistiendo un ataque, no, todo lo contrario. Y ahí aparece este episodio de la muerte que obviamente, ninguno de nosotros, del gobierno, de la gente, nadie va a querer que se muera alguien, nadie. Ahora, lo que nosotros tenemos que decir acá, Luis, y tenemos que ser muy serios con esto también, es que el beneficio de la duda siempre lo tiene que tener la fuerza de seguridad que ejerce el monopolio de la fuerza que tiene que ejercer el Estado para cuidarnos a vos, a mí y a todos los que viven en esa zona del sur. Porque, digamos, si nosotros no le damos a la fuerza de seguridad primero, hasta que se sepa bien, digamos, toda la información que pasó, la causa, etcétera, el beneficio de la duda, que nos están defendiendo a nosotros, y en este caso a gente que vive en el sur y que vive permanentemente asediada con este grupo violento, porque te lo dice cualquiera que vive en esa zona, me parece que estamos haciendo las cosas mal si no lo hacemos así. Entonces, tenemos que empezar a darnos cuenta que ante la
la violencia, ante la agresión, ante el ataque, una fuerza de seguridad tiene que defender a los ciudadanos y tiene que o detener o generar la situación, digamos, de rechazo a ese ataque que es necesario generar. Entonces tenemos que tener esto muy claro, porque si no entramos en, bueno, pero lo que pasa es que tal cosa y que tal, y ahí otra vez vamos a la opinión de la opinión, ¿no? No, está bien. Bueno, en el caso, esto parece, bueno, para algunos puede ser una verdad de perogrullo, pero yo lo quiero plantear acá, ¿no? Porque se discute mucho en la Argentina. En el caso de que algún miembro del RAM, ¿no? Presuntamente mapuche, no, algún miembro del RAM, haya atacado con armas de fuego a los oficiales del Grupo Albatro, y los oficiales del Grupo Albatro hayan respondido con sus ametralladoras MP5, y eventualmente hayan matado ellos, ¿no? Que puede ser una posibilidad, una hipótesis altamente probable, que hayan matado ellos con sus armas a Rafael Nahuel. ¿Aún así reivindica el monopolio de la fuerza por parte del Estado? Absolutamente, porque si no, ¿quién va a tener o sea, vos pensás, Luis, que si el Estado no tiene ese monopolio de la fuerza, estamos en la ley de la selva. O sea, vos, yo, cualquiera de nosotros tiene un arma y tira a quien quiere y te peleas con alguien y lo matás, como podría ser una sociedad en la cual no hay un contrato social de reglas de juego y de gente que tiene que hacer cumplir las reglas de juego. Entonces, nosotros necesitamos volver a ponernos en la cabecita que hay una determinada norma que cumplir y si esa norma no se cumple, hay quienes tienen que hacerla cumplir. Entonces, ante la violencia, los únicos que tienen la legitimidad de pararla, de frenarla, son las fuerzas de seguridad que nosotros hemos decidido que nos defiendan a los ciudadanos. Y eso es una responsabilidad del gobierno, es una responsabilidad de quien está administrando en ese momento, porque es la decisión que hemos tomado como Estado, ya no como gobierno de turno, como Estado. Regirnos por normas y tener quien cuida que esas normas se cumplan. Entonces, esto tenemos que tenerlo muy claro porque hemos, justamente hablando de las fuerzas de seguridad y hablando de lo que significan, en este caso las fuerzas, digamos, son distintas porque unas son las Fuerzas Armadas y otras son las de Seguridad Interior, pero de cualquier manera, todo esto es un combo en el que vamos a tener que ponernos de acuerdo los argentinos otra vez en el inicio, te diría, más básico de una sociedad que es democrática y que tiene, por supuesto, normas que cumplirse y además quienes son autoridad para hacerlas cumplir. Digamos, esto lo tenemos que tener claro. Si después la autoridad se extralimitó, si hizo algo que no tenía que hacer y no cumplió un protocolo, porque todas estas cosas están protocolizadas y tienen sus normas también internas, bueno, entonces ahí se verá con la justicia qué pasa. Pero el concepto de la fuerza de seguridad que ejerce el monopolio de fuerza que tiene el Estado y es el único legítimo para poder ejercerla, eso no lo podemos olvidar. Me dice que tenemos la foto de la pintada que me mandaron a mí y yo leí. No sé si la consiguieron y la subieron. A ver, ¿dónde está? Ahí está. A ver, Santiago Maldonado, Rafael siempre presente. 44 menos y el signo. ¿Qué tatú? Me dicen, es al lado del 44, al lado del 44, decís. Hay 4 puntos. 5 puntos. Y eso en el lenguaje tumbero quiere decir 4 ladrones por un policía. ¿Es así? Bueno, ¿cuál es la...? Bueno, ahí tenés. Ahí tenés. O sea, yo creo que, digamos, hay una enorme confusión en lo que significa el orden democrático. Si nosotros queremos vivir en democracia, necesitamos que la violencia no exista. Entonces, todos los que son violentos tienen que darse cuenta que o aceptan que esta es una sociedad pacífica, que tiene instituciones y reglas de juego para convivir, o están fuera de la sociedad. Entonces, esto es lo que tenemos que internalizar bien para que los chicos también aprendan. El otro día hablaba con un amigo mío que me decía que en el colegio, a su hija, que parece que se había, habían tenido un compañero que tenía más faltas de las que tenía que tener, o sea, 25, más de 25, bueno, no pasó nada, siguió sin ningún problema. Entonces ella le contaba al papá, pero fíjate, al final ¿cómo es? Entonces yo falto 28, 30, no importa. Y el papá tenía que hacer un esfuerzo para explicarle lo que es un límite, lo que es una norma y lo que implique realmente... Bueno, desde el colegio estamos haciendo las cosas pésimamente en ese sentido y creo que tenemos que volver a plantearnos esto de
cuáles son las leyes, esas leyes cómo se cumplen y quiénes las hacen cumplir. Gabriela, muchísimas gracias por haber venido en un día tan especial como hoy. La Cornisa, edición especial, viene el programa de Luis Novarecio, que también tiene una edición especial por todo lo que está pasando en Argentina. Gracias, hasta el domingo que viene, en el horario habitual, 20:30.